Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Ya hemos hablado de las víctimas, pero a petición del público le pedimos a Andrés Mares qué pasa con las personas que se enganchan con las víctimas y que quieren sentirse como yo te rescato. Mientras yo esté a tu lado, tú no te preocupes. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Buen día, Ana. Pues sí, hace 15 días reflexionábamos sobre el síndrome de la víctima, ahora vamos a reflexionar sobre la contraparte, que sería el síndrome del salvador, ¿no? O de la persona que salva, la salvadora. Efectivamente, hay un tema de enganche emocional, hay una conexión distorsionada entre la persona que quiere salvar y la persona que busca ser salvada, y no es raro que termine en un esquema de codependencia. ¿Por qué? Porque se convierte en un círculo vicioso. En el fondo, la víctima, comentábamos en la reflexión anterior, pues no quiere mucho que, digamos, cambiar su realidad, solo quiere justificarse ante ella, porque de alguna u otra forma ya se identificó con esa realidad. Pues algo similar pasa con la persona salvadora, ¿no? En el fondo, aunque sepa que no puede terminar de sacar adelante a alguien, pues ya se identificó con esa especie de misión en la vida, sea por un tema de culpa, sea por un tema de apego emocional, sea por un tema de una percepción de un tipo de misión o por simple personalidad también. ¿Le puede parecer sentirse importante? Puede ser también un tema de superioridad, son las menos, pero sí, efectivamente, es una forma en que una persona se siente superior, ¿no? Pobre, lo va a ayudar porque yo he recibido más dones y más talentos y tengo que ponerlos a servicio, en fin. Hasta pudiera ser por un tema de simplemente querer llamar la atención, querer presentarse como la figura heroína en la relación, y también pues puede haber ahí un tema de quererse posicionar frente a los demás. Esos salvadores muchas veces también están sufriendo, ¿no? Es como que se ponen en esa posición y se sienten como que tienen que salvarlo todo el tiempo, y tampoco es así como que siempre sea esta alegría de ¡ay, te salvé! No, de hecho, casi nunca lo experimentan. Un sentimiento muy característico en los que tienen este síndrome es la impotencia. Y eso genera un desgaste tremendo en estas personas, porque no importa qué tanto se esmeren, qué tanto se esfuercen, al final tienen que constatar pues lo que es realidad. La otra persona no cambia. Y no cambia porque no quiere, o porque no sabe en el fondo cómo hacerlo, o porque no está dispuesta a pagar el precio. También son esas opciones. Pero justamente la persona salvadora lo que experimenta continuamente como resultado de esa impotencia acumulada es un recurrente sentimiento de frustración. Y es donde se empieza a alimentar la codependencia. ¿Por qué? Porque no pierde la esperanza, la persona salvadora, la víctima pues feliz de que esté obteniendo ese nivel de atención con esa recurrencia, y entonces cuando se cierra el círculo vicioso, ¿no? Se van, entre comillas, necesitando mutuamente. Y hay un enganche difícil de soltarse. Sí. Porque la víctima está encantada recibiendo el Así supuesto apoyo o salvación, y el salvador está encantado creyendo que yo te puedo salvar. Que va a terminar encontrando la fórmula de la conversión. ¿Esta relación en dónde se ve más? ¿En parejas, padres e hijos, hasta en amistades? ¿Dónde lo has visto más tú? Bueno, suele ser más común entre padres e hijos, ¿no? Es como el lazo afectivo que por naturaleza es más profundo. ¿No te dejo crecer? Es una de las implicaciones. Okay. ¿No? Pero si a eso le agregas que hay temperamentos que ya desde el nacimiento se configuran para el victimismo, ¿no? O sea, lo vemos desde muy chiquitos, pues hay niños que se lanzan al drama, hay otros que son más alivianados, pero en los casos en los que principalmente se nace con una inclinación temperamental hacia el drama, es cuando puede surgir el esquema del redentor, sea por la vía de sobreprotección, sea por la vía de estar tratando de resolverle todos los problemas. El segundo nivel de relación sería el de pareja, ¿no? Y puede ser el que se convierte en el más duro, en el más violento inclusive,
porque la codependencia puede llegar al grado de que ya el salvador termina siendo victimario, ¿no? Hasta ese grado se puede dar una distorsión en el proceso. ¿Y qué puedes hacer para salir de ese ciclo? Porque ahorita que decías lo de padres e hijos, me llegan a la mente algunos Casos. como hijitos de 50 años que le siguen lavando la ropa o que siguen como siendo mantenidos y cuidados y apapachados por los papás, pero tampoco el papá siente como la fuerza de decir, ay, ya vete, hijo, ¿no? Porque al final pues es tu hijo y el otro pues sigue como muy comodino. ¿Cómo haces para poder salir de eso? Bueno, primero hay que tener claro que hay que ser honesto con respecto a las consecuencias que se están generando, porque ese suele ser el punto ciego en ambos casos. La persona víctima no se da cuenta de los resultados que está generando con esa actitud reactiva, y la persona salvadora tampoco se da cuenta de que lo único que está haciendo es contribuir a la inseguridad o a la dependencia de la persona víctima. Entonces, primero tiene que haber una toma de conciencia. Con que haya una toma de conciencia por una de las dos partes ya vamos de gane, pero generalmente suele darse por la parte salvadora. Cuando se da cuenta de que después de tiempo, a veces años, de estarse esmerando en resolverle la vida a alguien, en estarlo sacando adelante, aunque sea por acabar exhausta, termina capitulando y diciendo, bueno, ya no es posible, y es cuando empieza a darse si no el remedio, por lo menos lo que pudiera cortar con el círculo de la codependencia. ¿Y a qué me refiero? A los límites. Empezar a poner límites o en tiempo o en asistencia, o en los dos, inclusive. Por ejemplo, un límite en el tiempo sería, ok, te ayudo, pero en lo que tú logras esto, completas esto, superas esto. O sea, hay una fecha de caducidad para la ayuda que se va a prestar. O puede ser con respecto a la asistencia, es decir, bueno, te ayudo, pero solo con esta parte. O te ayudo mientras tú puedes resolverlo. Ahí se juntan también con el tiempo. Pero la clave es poner límites, sin sentirse culpable. El gancho habitual emocional suele ser el sentimiento de culpa. ¿Por qué es tan difícil poner límites? Por los apegos, Anita. Es decir, cuando alguien se apega a alguien, lo que más trabajo le cuesta es generarle sufrimiento a esa parte. Y entonces uno indebidamente suele asociar sufrimiento o dolor al límite por el hecho de que pues, nadie quiere ver que la persona amada se la pase mal. Entonces nadie quiere asumir el rol de exigente, ¿no? Nadie quiere ser el villano del cuento. El villano del cuento, exactamente. Y no obstante, la naturaleza humana exige, sobre todo desde la infancia, y que se consolide en la adolescencia, que se pongan esos límites. Mencionaste que desde temprana edad podemos ver a niños víctimas, ¿no? Por temperamento que se hacen unas pataletas, el pobre de mí y el berrinche. ¿Qué podrían hacer los papás ante esta situación cuando se están dando cuenta que tienen un hijo de pobre de mí? ¿Cómo sufro? Sí, bueno, una estrategia muy útil, aunque también muy demandante, es, mientras están haciendo el berrinche, prestarles toda la atención, pero sin caer en su juego. Cuando un niño hace un berrinche, no es sano decir, bueno, pues ahí te quedas ahí en el suelo, ¿no? Y apartarse, porque manda un mensaje muy duro de no me importas. Hasta decían, que se lo lleve la señora, ¿no? Sí, exactamente, sí. Va a venir la señora. Eso es muy rudo. O señoras imprudentes que dicen, ¿me lo llevo? Sí. Ay, no. Sí, ahí viene el policía, le voy a decir que te lleve. ¿No? Así es. Sí. No, es estar ahí presente y con calma prestarle toda la atención, pero no caer en su juego hasta que el niño se tranquilice, ¿no? Y ya cuando se empiece a tranquilizar, ¿ya terminaste? ¿Podemos continuar? ¿No? Es difícil porque uno lo que quiere es o ya darle lo que pide para que se tranquilice, se calme, o sobre mandarlo todo si estás a la porra para que ya no esté molestando, y son los dos extremos que se tienen que evitar. Si estás a la mitad de la reunión familiar y no quieres que haga un escándalo. Así ¿no? es. ¿Estos niños saben exactamente dónde hacer el berrinche? Llega un punto en que lo descubren. ¿Verdad? Sí, inicialmente es temperamental, sí, pero ya cuando llegan a cierta madurez cognitiva ya pueden sacarlo en beneficio propio. Así es. Y a partir de ahí empezar todo un proceso de manipulación, claro.
Si yo me estoy descubriendo que estoy jugando el papel de salvadora, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero, como decíamos, tengo que reconocer que no voy a llegar a nada y que irónicamente voy a llegar al resultado contrario. Que mientras más trato de ayudar a una persona a salir adelante, más la estoy, bueno, no yo hundiendo, pero sí contribuyendo a que se hunda. Entonces es una toma de conciencia. Primero darme cuenta, si sigo ayudándole a esa persona, le estoy haciendo daño, no le estoy haciendo un bien. Aunque sea mi hijo, porque a veces decimos, es que en nombre Sobre del todo amor, si es tu hijo. Sobre todo si es tu hijo. Sí, claro. ¿Quieres hijos parásitos o quieres hijos que no puedan caminar en la vida o como los quieres, ¿no? Y eso tiene que ver con una deformación del concepto de amor. Pensamos que amar es complacer, es evitar que nuestro ser amado sufra. No, amar es contribuir. Y una buena parte de la contribución en la formación humana es la exigencia. ¿Sí? Entonces, y va a doler, porque te amo, te pongo límites. Sí, cuando yo le pongo límite a mi niña y se pone triste, pues sí me duele. Pero sé que la quiero, pero la quiero libre, la quiero responsable, la quiero independiente. Y en la edad en la que ella se encuentra, que ahorita son 9 años, los límites son todavía la forma efectiva de hacerlo. Y los límites de acuerdo a la realidad de la persona, no de acuerdo a cómo es uno, ojo. Porque luego ponemos límites de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestros propios valores. O como nos educaron a nosotros. O como nos educaron a nosotros, efectivamente, sí. Y no estamos partiendo de la necesidad de la persona. Claro. Por ejemplo, a una persona responsable no le exiges. A un niño que es de naturaleza responsable no le exiges porque puedes orillarlo a la hiperresponsabilidad, que también es un desastre. Una exigencia espantosa. Así es. Hay que conocer la naturaleza del niño para saber en qué se traduce la exigencia en su caso particular. ¿Y el que se reconoce víctima podría dejar de serlo? Es más difícil porque ya tuvo algo muy valioso o dos cosas muy valiosas a través del victimismo. Ya obtuvo atención y de alguna manera ya logró eximirse de cierta responsabilidad. Entonces, como que le da flojera hasta como salir, porque ¿no? va a perder esos privilegios. A mí díganmelo, a mí dámelo todo ya. Sí. ¿No? Dime qué hago. Sí. Qué flojera. O yo no puedo terminar la carrera porque no soy inteligente. No, la gama puede ser amplísima. Se hunden como en sus propias excusas también, ¿no? Es que esto, claro. Es que lo otro. Así es. Sí, detrás del victimismo suelen haber justificantes muy, muy profundos. Yo creo que se puede mejorar siempre y cuando tú quieras, ¿no, Andrés? Es la condición sine qua non, decíamos antes. Sine qua non. Es como el alcohólico. Tú puedes llevar a tu hijo alcohólico, a tu pareja alcohólica, mientras la persona alcohólica no reconozca y no quiera dar ese paso. Y me parece que pasa igual con esto del victimismo y del rescatador. Sí. Si yo rescatadora no me quiero dar cuenta, pues ahí me voy a quedar toda la vida. Porque además sí tiene una ganancia de, ay, qué bueno fulanito que ayuda tanto. Sí, también obtienes cierto tipo de atención por la vía de la admiración que pretendes de los demás. Pero al final acabas quedando mal porque la gente se da cuenta de que es una relación más bien de codependencia. Claro, y puede ser tanto cansado para la víctima como para el salvador. Así y es. Haces vidas tristes, Así la es. verdad. Sí. Andrés, muchísimas gracias, Andrés. Me encanta oírte porque de verdad aprende uno mucho. Gracias. Sí, es muy interesante la naturaleza humana, sin duda alguna. Sí. Si alguien quiere consultarte, ¿dónde te pueden encontrar? En mi arcaico correo info@andresmares.com y en mis recientes redes, Facebook e Instagram, que es andresmares_mx. En las cuales tenemos mucho que ver, Ya me Ana y las yo, aprendí. porque le rogamos, por favor, ya ten redes. Y los miércoles. Los miércoles en mi programa de radio, yo se me te olvida. escucho. De 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4, buenísimo En el programa RTQ. aquí en RTQ Radio. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, estamos en confianza. Doctora Luz Alejandra Jiménez, odontóloga, me da muchísimo gusto que nos acompañes esta mañana, sobre todo para hablar de este tema de las amalgamas que ya están como en desuso. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, chicas. bienvenida, Muchas gracias. Luz Alejandra, qué Yo gusto feliz de estar aquí con ustedes Gracias. para platicarles más de odontología. Me parece muy sí, bien. qué bien. Primero dinos qué es una amalgama. Ok, miren, la amalgama es una restauración que se utilizaba hace ya algunos años. Cada vez la vamos utilizando mucho menos y hay varias razones que ahorita les voy a platicar por qué. Pero la amalgama es un material que se utiliza o se utilizaba
para obturar cavidades en los dientes después de quitar las caries, después de eliminar estas caries. Esta amalgama es un conjunto de metales. Entre estos metales tenemos la plata, el estaño y el mercurio. Ajá. Okay. ¿Por qué se ponía? ¿Para que no quedara el hoyo nada más? Exactamente, o sea, es, por ejemplo, tú tienes caries en el diente, nosotros lo que hacemos es limpiar, eliminamos ese tejido que está dañado y para que no quede la cavidad sin nada, nosotros tenemos que cubrirla y rellenarla. Como rellenarla, con algo. claro. Ajá. Entonces es un material de relleno justamente, pero cada vez está más en desuso porque sí tiene varias cosas ahí en contra, ¿no? Que entre más como investigaciones, reacciones. exacto, reacciones y también pues es dañino también para la salud. Con esto de que trae mercurio en esta mezcla de metales, pues sí lo hace un poquito más peligroso y hay que tener ciertas reservas, ¿no? Sobre todo que ya hay otras opciones. También, ¿Qué sí. ha venido a sustituir a la amalgama? Exacto. Por ejemplo, la resina, en este caso sería como el sustituto, ¿no?, de la amalgama. La resina es todo lo contrario a la amalgama. Tiene muchas propiedades estéticas, también es resistente, pero forma un enlace químico con el diente, a diferencia de la amalgama, donde la amalgama solamente era como una retención mecánica, o sea, no quedaba adherido completamente al diente, sino que era una retención mecánica. Esto de la retención mecánica hacía que también antes tuviéramos que quitar más tejido sano para poder colocar esta amalgama en el diente y que no se caiga. Ajá. Porque muchas veces se caía. Yo, Sí. la verdad, nunca tuve amalgamas, pero sí escuchaba muchas veces, es que se me cayó, me la Sí. voy a ir a pegar. O Sí. no podían comer chiclosos porque ahí venía les con caía todo de de ahí. amalgama. Sí pasa, ajá. Sí es algo que puede suceder, porque precisamente no va pegada en el diente, no va adherida al diente, sino que va retenida en el diente. Entonces, cualquier falla en esta retención, pues la puede llegar a desalojar, ¿no? O sea, no se adhiere porque no se pega o Exacto, no se pega. Haz de cuenta que nosotros antes teníamos que hacer cavidades en el diente como muy extensas y muy profundas para que esta amalgama, la amalgama es como un polvo y la vamos empacando, empacando, de tal manera que se va reteniendo en estas cavidades pues retentivas, ¿no? Pero nunca se acaba de pegar. Pero no se pega. Y además exacto. te quitaban más tejido sano del necesario, o sea, ¿para qué Exacto. te lo quitan? Por eso la amalgama no se considera ya un material de elección, porque ya hay materiales que nos permiten ser mucho más conservadores y no tener que eliminar más tejido sano, ¿no? ¿Qué otra desventaja tiene usar una amalgama? Fíjate que otra desventaja importante, y creo que esa es la principal, es que este mercurio que contiene la amalgama produce ciertos vapores. Ajá. Este vapor se produce por esta manipulación de la restauración, es decir, por ejemplo, cuando nosotros masticamos, comemos, estamos generando cierto calor al momento, Friccionando fricción, claro. exacto, hacemos calor y este calorcito va generando este vapor. Entonces, eso es lo peligroso, que ese vapor del mercurio se va hacia el torrente sanguíneo y se puede alojar en órganos muy importantes como el cerebro, los riñones, el hígado, y entonces sí tener ya un problema sistémico pues fuerte, ¿no? Ajá. Y esos son descubrimientos recientes. Pues ya tiene muchos años. Porque lo del mercurio se ha oído desde hace muchos siempre, años. sí. Tiene muchos años que eso se sabe. Es la principal razón por la cual la mayoría de los dentistas ya no lo utilizan, porque a pesar de que estas agencias que regulan todas esas cosas mencionan que la cantidad de mercurio que tiene una amalgama está dentro de los límites permitidos, ¿no? Sin embargo, pues nadie quiere correr ese riesgo de que tenga el paciente algún problema. Incluso los pacientes ya no la quieren. Además es porque es mucho tiempo de exposición, ¿no? Estás chupando un metal pesado, imagínate que te lo ponen toda a los tu 11 vida. años, Sí. pues ya súper grande. Y justo ese es un punto importante, o sea, el tiempo de vida, de duración que tiene una amalgama es muchísimo, es muy largo, o sea, años puedes tener esa amalgama, a comparación de la resina, que es un tiempo de vida más corto. Pero tú ves actualmente pacientes que tienen amalgamas desde hace 30 años, sí. 30 años, y ahí siguen como si nada, ¿no? Entonces, sí es mucho el tiempo que el paciente también está expuesto a esos vapores. Pero ¿no? lejos de decir, ay, qué bueno, mi amalgama tiene 30 años, Sí. pues preocúpate porque que te la cambien, Claro, ¿no? sí, los vapores te pueden hay que estar renovar. afectando. En cuanto a precio, Luz Alejandra, ¿cómo está el asunto? Pues mira, los costos son muy similares. Es un poquito más económica la amalgama, la verdad.
Pero sí está más o menos similar como la resina, es un precio bastante accesible, o sea, es como un tratamiento general de odontología, como hacerte una limpieza, o sea, son cosas muy accesibles, la verdad. Y estás hablando de tu salud. Exacto, sí, uno no puede escatimar en eso, ¿verdad? Pero es algo que está al alcance de todos. Dices que la resina se desgasta más rápido, ¿te la tienes que cambiar o cómo funciona eso? Sí, la resina tiene un tiempo de vida alrededor de unos 3, 4 años máximo y se tiene que cambiar. Eso es porque sí tiene una rigidez más baja y el uso pues hace que se vaya desgastando, que esta resina se vaya desajustando. Sí, no se compara con el metal, con la dureza del metal. No se compara. Claro. Y justo tocando el tema de la dureza, el metal que, vamos a suponer, bueno, tienes la estructura de tu diente, es una estructura rígida. El metal que tú le pones ahí también es algo rígido. Y otro punto en contra de la amalgama es que es un metal que se expande y se contrae con los cambios térmicos. Entonces imagínate, tienes algo duro, algo rígido y le pones algo rígido que todavía hace presión, pues obviamente tienes algo muy tenso. Puede ¿no? romper el diente. Eso es lo que sucede. Personas que he escuchado por ahí que se les filtró comida o bacterias o no sé qué, a la amalgama hacia adentro. Recuerdo una persona que decía, es que me llegó una infección hasta el hueso y no me di cuenta. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a las personas que tienen amalgamas, que creo que son muchísimas? Sí. ¿Cómo se tienen que revisar? Digo, me imagino que es el especialista para ver que no tenga filtraciones, que no se esté despegando, bueno, no se pega, que no se esté desacomodando, desajustando. Sí, exacto. Sí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cuántos años tengo ya con estas restauraciones? Todo en boca se tiene que renovar en algún punto, absolutamente todo. Entonces, sí es como ser un poco más conscientes en ese sentido, de decir, tengo que ir al dentista, hacerme una revisión, ver cómo estoy ahorita, tengo tantos años ya con una restauración, necesito revisar que todo esté bien. Entonces ya en estas revisiones nosotros vamos viendo si es una amalgama, porque puede ser que sea una amalgama que tiene muchos años y está intacta. Y hay amalgamas que tienen muchos años, ya está fracturada, desajustada, entonces... Y el paciente ni se entera, nadie ¿no? sabe. Claro. Ajá, entonces sí es importante las revisiones continuas, sobre todo si sabemos que ya tenemos mucho tiempo con ¿Cómo saben ustedes, los odontólogos, que está fracturada una o que no está bien embonada una amalgama? Por ejemplo, normalmente cuando ponemos una restauración queda como sellando muy herméticamente con tu diente. Y con el tiempo y todo el uso y así se va desgastando y se va desajustando. Entonces, justo en esa unión es donde ya se empieza a ver un espacio. Pasas un instrumento y se atora el instrumento, ya hay un espacio. Ya hay un espacio, ya hay una filtración. Sí. Ajá. Ahora, puede ser que al retirar esa amalgama, nosotros, o bueno, restauración, no encontremos nada. A lo mejor esa filtración todavía no llegaba tan adentro como para empezar a formar caries o así. O puede ser que sí, y que ya haya caries, ya haya que limpiar más, ¿no? Y hacernos más extensos todavía. Si alguien ya tiene una amalgama y se la quiere cambiar, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo, sí, de hecho eso es lo que nosotros recomendamos precisamente por todo lo que les platiqué ahorita de los vapores y todo esto, la contracción, todo esto, es importante hacer una renovación. Yo sí los invitaría a cambiar esas restauraciones porque pues ya tenemos materiales nuevos que la verdad tienen muchas más propiedades que nos benefician, ¿no? En lugar de decir, híjole, a ver si me pongo esto, corro riesgo de fractura o tal. Ya no, o sea, ya los materiales son súper conservadores y cuidan precisamente que tengas pues menos riesgos, ¿verdad? De daños en tus dientes. Sí, porque puede ser que no te pase nada, pero puede ser que sí. Claro. Y si estás en ese porcentaje, bueno, pues el riesgo sí es alto. Y es importante saber cómo estás. Eso yo creo que es lo básico, prevenir cualquier cosa. Luego dejamos que las cosas avancen o no le damos atención porque tienes otro montón de cosas que hacer, ¿no? Le damos prioridad a veces a otros asuntos. Entonces sí es importante porque luego pasa que llega el paciente, se me fracturó el diente y tal, y precisamente amalgama, incrustaciones metálicas, que sabemos que esa rigidez en un punto puede causar microfracturas en la estructura y terminar en una fractura ya real. ¿Qué pasa con los dientes que son de metal? O sea, que yo he visto que hasta a niños y todo les ponen como el diente completo de metal. Sí, sobre todo en odontopediatría se utiliza mucho eso. Se colocan coronas acero cromo,
Eso es como para los dientes temporales únicamente, es el tiempo que les dura el dientito y se cae el diente, sale el diente ya permanente. Entonces realmente esas coronas pues no tienen mucho tiempo en boca, o sea, es otro tipo de metal que es un poco más biocompatible, entonces creo que eso tiene un poco más de ventaja. Pero lo que es amalgama y que tiene mercurio, sí es como más de cuidado. Cuando te hacen una endodoncia, es verdad, Sí. que te quitan el nervio, te matan el nervio, no sé Ajá. cómo se diga, que te queda como el cascaroncito de la muela, ¿ahí también se pueden poner o se ponían amalgamas? Fíjate que no, ahí lo que se debe de colocar es una corona. Pero antes, igual, volvemos a lo mismo, los materiales pues han cambiado mucho. Ahorita ya vemos materiales que parecen real un diente natural. Antes no, antes teníamos metal, teníamos, por ejemplo, el oro. Los dientes de oro, claro. Sí, se colocaba el oro. Bueno, daba aparte había miedito. muchos mitos, ¿no? Que a los cadáveres les quitaban los dientes y hay todo. Ay, no. Sí, pues imagínate lo que valían. Imagínate la fortuna que traían varios por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que si eran de oro? ¿Y si eran de Sí. oro? ¿De cuántos oro, quilates? oro de verdad, por favor. Sí. Pero eso también es un metal pesado que me imagino que no está padre tenerlo en la boca, ¿no? Fíjate que a diferencia de la amalgama, es un metal mucho más blando, es un metal mucho más, menos rígido. Entonces, de hecho, si tú te fijas, a veces hasta el anillo se te dobla Sí. y así, es un metal mucho menos rígido. Entonces, por eso también se dejó de usar. O sea, Ajá. tenía más riesgo de que se pudiera... De que se fuera como modificando su forma, Sí. desajustarse, porque es mucho más blando. Ajá. Pero ha cambiado muchísimo todo esto. Todo. Sí, ahora ya tenemos odontología es una cerámicas. maravilla. Ahora ya tenemos que... Cerámicas ahora, Sí. o sea, que haz de cuenta que funcionan como si fuera un metal, pero realmente no tiene nada de metal, o sea, es una propiedad de dureza muy alta que O sea, tiene. con la dureza del metal, pero sin los sin el efectos. color metálico. Exacto. Y además sin el color, porque sin... No, es más eso- padre que te veas color diente todo, aunque Claro, no sean tuyos. claro. Bueno, son tuyos porque ya los pagaste, ¿no? De alguna manera ya son tuyos. Pero aunque no sean naturales, sí, porque habían personas de oro, plata, como De todos los medallas de oro, colores. sí, De como todos los medallas de las colores. Olimpiadas, de Sí, todos los colores. sí. Yo creo que lo importante aquí, Luz, es acercarse al odontólogo, ¿no? Que no le tengamos miedo. Exacto. Y preguntar, que por No preguntar no se tenerle cobra. miedo, y la otra es que a veces pensamos que nos va a salir carísimo. Sí. Eso también creo que es algo que nos detiene mucho de acudir al dentista. Y la verdad es que es mucho mejor salir de dudas, porque muchas veces te puedes sorprender de que son detalles o cosas o tratamientos muy chiquitos o bastante accesibles, pues, ¿no? Y eso ayuda a prevenir, obviamente, a prevenir cualquier tema, que más adelante, ahora sí, te salga mucho más elevado el costo. Ahora, pues no se queden con una opinión, ¿no? Si llegan a manos de un dentista, porque sí los hay que dices, nomás quería Sí, que me arreglaran la sí, muela, sí, no que sí. me vendiera un coche. Me van a meter ahí una amalgama, no Exacto. un coche. Que vean segundas opiniones. Claro, las segundas opciones, hay que buscar varias, claro que sí. Tenemos llamadas del auditorio, gracias por comunicarse. Sergio Gutiérrez, ¿las resinas son igual de resistentes que las amalgamas? Te pregunta. No es igual la resistencia, o sea, sí tenemos ahí una diferencia en resistencia, en dureza. No es lo mismo un metal que una resina. Ajá. Se desgasta mucho más rápido la resina, se desajusta más rápido la resina. El tiempo de vida que tiene una resina es más corto que la amalgama. Pero, o sea, tiene ventajas a nivel sistémico, como lo platicábamos ahorita. No contiene mercurio, tiene propiedades estéticas, o sea, tiene otro tipo de ventajas a diferencia de la amalgama. O sea, tú sí la recomiendas. Yo sí la recomiendo, sobre todo también porque porque ese sí es un material conservador. O sea, no quitas más estructura, no debilitas más el diente a Que comparación a la de larga conviene mucho más. Claro, La sí, resina. Con el mercurio, exactamente. pues ya debería ser suficiente
sí, razón. motivo, ¿no? Claro. Exacto. Luz Sí, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Al contrario, esta es tu casa. Si alguien quiere consultarte o hacer una cita contigo, ¿dónde te pueden localizar? Estamos en el Hospital Tec 100, en Torre 3, piso 18, y nos pueden también contactar al teléfono 4427-1633-92. Perfecto, lo repito, 442-716-3392. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Luz Alejandra. chicas. Y en redes también estás, ¿verdad? Como En Luz redes también Alejandra. estamos, como DRA, doctora abreviado, Luz Alejandra. Perfecto, pues ahí a contactarla y a cuidar nuestra salud bucal, que no nada más es la boca, sino todo el sistema Todo el digestivo, sistema. que ahí empieza. Vamos pues con este tema de la fiebre. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la fiebre? ¿Usted se asusta cuando el termómetro tiene 38? Vamos a ver de qué se trata esto. Doctora Karina Acevedo, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida, investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es, Bienvenida. gracias. Muchas gracias por la Nos da invitación. miedo la fiebre a muchos. Sí, No sé- lamentablemente No sí. se diga si es con un pequeñito, con un hijo chiquito, Claro, ¿no? sí. ¿Qué es la fiebre? La fiebre en esencia es un incremento en la temperatura corporal de un organismo. Sí. Y es muy relevante para los organismos como nosotros que mantenemos y regulamos la fiebre de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, la temperatura tuya, la de Ana, la mía, ha de estar rondando ahorita, si estamos sanas, como en 37, 36,9, 36,8, ¿no? O sea, Sí. pero la fiebre es cuando pasa algo, un cambio a nivel del sistema nervioso central que hace que ahora lo nuevo normal sea 38,5, 39, 40, hasta 41, ¿no? Y eso entonces hace que todo el sistema, nuestro sistema corporal, cambie lo que está haciendo para que esa temperatura sea la que es controlada. Velo como un termostato. O sea, en tu casa tú puedes decir, yo quiero una temperatura cómoda de 21 grados y pones el termostato en 21, ¿no? Y entonces va a hacer todo lo que tenga que hacer el sistema para que la casa se mantenga en 21, aunque afuera haga un montón de calor. Sí. Es lo mismo. Nuestro termostato lo regula el sistema nervioso central, el hipotálamo específicamente, y eso es lo que mantiene nuestra fiebre, nuestra temperatura de la forma en la que es. Pero cuando tenemos una infección bacteriana, por ejemplo, viral, entonces esa es la señal de necesito que la temperatura sea más alta. Es una respuesta que llevamos más o menos 450, 500 millones de años teniendo. Es una belleza. Y eso ayuda a que podamos contrarrestar esa infección, ¿no? Entonces la gente ve, mi niño tiene una temperatura de 38,5, es un problema, se la tengo que bajar. Pero en esencia, esa es una manera que tiene el cuerpo de responder ante esa infección. No sé si con eso contesto tu pregunta de qué es la fiebre. Sí, me queda una duda. ¿Por qué necesito que ahora el cuerpo, que ahora tenga 39. 39? Porque detectó, distintas células en nuestro cuerpo detectaron que había, por ejemplo, una bacteria, vamos a decir, un estafilococcus. Ajá. Detectan la presencia de algunas proteínas de esa bacteria que no son nuestras, ¿no? Entonces dicen, aquí hay algo foráneo, y se desencadena toda una serie de eventos que llevan a que ese termostato lo suba. Porque al subirlo, la temperatura ideal para que estas bacterias puedan reproducirse, hacer más copias de ellos, digamos, es 35 a 36,5, 37. Ay, ya entendí. ¿no? Entonces estás cambiando las condiciones y entonces esas bacterias ya no pueden. Entonces el seguir. cuerpo solito nos está defendiendo Claro, de esas es bacterias. una respuesta de defensa, por eso es una belleza, porque Claro. o sea, esto surge hace 500 millones de años. Y ahí estamos poniéndole paños de agua Exacto. fría a los niños. Exacto. Y esto es súper interesante porque hay estudios que han visto que cuando se usan antipiréticos, es decir, medicamentos que nos bajan la fiebre, la supervivencia es menor. O sea, se sobrevive más, y esto se ha hecho con animales y se ha hecho en estudios con personas, seres ¿no? humanos. Ajá. Han visto que ese uso de medicamentos que bajan la fiebre reduce la supervivencia de ese individuo, ¿no? Es muy fuerte porque es como, a ver, espérame, pero si a mí me han dicho que si tengo fiebre tengo que bajármela, pues sí, pues nos han dicho muchas cosas, pero no necesariamente con un entendimiento real de lo que es la fisiología, ¿no? del cuerpo. Sí, la fiebre te ayuda a combatir la infección y es importante dejarla, pero sí hay momentos donde ya hay que bajarla. ¿Cómo sabrías si ya ahora sí estás teniendo una fiebre que no te hace bien? La mayoría de las veces en un organismo, digamos un humano, la fiebre es esta respuesta
que nos ayuda a sobrevivir, a contrarrestar una infección, etcétera, y solito se regula. De hecho, la fiebre, que es toda una serie, como les digo, una cascada de eventos, ¿no? Para que eso pase, hay un montón de moléculas que están circulando y esas moléculas están controlando, las moléculas de la fiebre, digamos, ¿no? Lo que permite que mantengamos la temperatura alta, controlan la respuesta inflamatoria. Entonces, una fiebre te ayuda a que la inflamación no sea tan fuerte. Es como una regulación muy, muy, muy suave para que tú respondas como tienes que responder. Pero en algunas personas esa respuesta no está regulada. Entonces, en una persona que tenga 40 grados mucho tiempo, claro que puede haber daño en los tejidos, porque implica que no pudo regular la inflamación. Van muy acopladas inflamación y fiebre, ¿no? Y estaba leyendo hace poco, preparando un material, la respuesta que se ha visto cuando hay procesos de cáncer es una respuesta de fiebre. Hay una fiebre de bajo grado en respuesta a ese cáncer, ¿no? Y eso es impresionante porque es algo que incluso está muy, muy conservado entre otros animales. Es decir, cuando se induce un cáncer en otros animales de manera experimental, hay una respuesta de fiebre e incluso una respuesta conductual de buscar calor. Cambian su actitud. Claro, porque es una respuesta de protección, pero claro, si dura muchísimo tiempo, implica que no está regulado, entonces sí necesitas tratar de ayudarle al organismo a bajarlo, pero normalmente es una respuesta que va a ser una curva, tienes fiebre, eso va regulando la inflamación, permite que se responda y va a bajar, ¿no? Como parte de una respuesta de defensa. Y eso como que lo va entrenando el cuerpo, ¿no? Yo ahorita me llegó a la mente cuando estabas platicando que mi hermana es partera, cuando hay un bebé con fiebre, les dice, pégatelo piel con piel al cuerpo. Y entonces como que la temperatura de la madre regula la temperatura del bebé y no le tienes que dar algo especial, ¿no? Sí, claro. Digo, bebé chiquito. Claro. Ahora, ¿cómo saber si el bebé, el niño o uno mismo va a tener alguna respuesta negativa ante la fiebre? Pensaba en niños que convulsionan, con 38 ya están convulsionando. ¿Cómo sé si mi hijo es de estos o no? Claro, o sea, es poco frecuente que esto ocurra. Sí. O sea, la mayor parte de las veces la respuesta es una respuesta fisiológica, ¿no? Normal. Solo en algunos casos, y es en particular en niños que tienen síndromes de inflamación crónica, donde, y como desregulada, ¿no? Donde tenemos estos procesos. Serían niños que ya tienen este tipo de problemas. No me quiero meter yo tanto con la parte como clínica, más bien lo que yo quiero es aquí hablar sobre la parte más evolutiva, el tratar de regresar a entender que la fiebre es un mecanismo que tienen los cuerpos, que tienen los animales, para poder contrarrestar infecciones. De defensa. Exacto, y que en la mayor parte de los casos es regulado, se regula solo, ¿no? No estoy diciendo deja que tu hijo tenga 41 de temperatura durante 3 días y no lo voltees a ver. Claro que no, por supuesto que no. En la mayoría de las veces ese incremento en la temperatura va a ser justo la que requiere ese cuerpo para que se controle el proceso que tiene de enfermedad. Voy a ponerles un ejemplo que vi que se me hizo bien bonito. Un estudio con polio, el virus de polio, ¿no? Sí. Que se vio que cuando la fiebre se mantiene en 40 grados durante unas horas, ¿no? Eso ayuda a que los viriones, los virus de polio, no repliquen. Es decir, controla la infección viral, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Tiene fiebre? Se la bajo. Sí. Bueno, se la bajo. Es como estar todo el tiempo tratando de apagar una respuesta que es normal. Natural. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctora. Me estoy en shock con los conocimientos que tienes, porque ciertamente pues somos muchas generaciones que nos dijeron, tiene calentura, entonces dale, y ponle paños, y mételo al agua. Yo, pobres de mis hijos, se la pasaban en la regadera a las 3 de la mañana. Te bañas porque tienes 38. Vamos a hacer una pausa. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún dolor, algún remordimiento, nos puede llamar 442-238-5255. Regresamos. Estamos de vuelta. Doctora Karina Acevedo, qué gusto de verdad platicar contigo. Hoy estamos hablando de este tema de la fiebre. Esto les puede brincar a muchos. Pueden ser médicos o pueden ser personas, pero ¿cómo? ¿Hasta qué punto le damos la aspirina o el Tempra o lo que le den para bajar la fiebre? ¿Qué les dirías? ¿Hasta cuándo? O sea, diría, y con mucho respeto, ¿no? Sí, claro. Que es importante que reconozcamos en todas nuestras disciplinas, ¿no? En todo lo que donde trabajamos, nuestra profesión,
que reconozcamos que hay cosas que a veces decimos y hacemos que no necesariamente tienen detrás un sustento científico, ¿no? Entonces, a veces, lamentablemente, tanto la medicina humana como la medicina veterinaria tienen como muchos hábitos, digamos, ¿no? Se hace el hábito, se vuelve un protocolo que se utiliza, eso a través de las generaciones, pero no en todos los casos tiene detrás este respaldo que dice, sí, esto que estás haciendo tiene esto como una base. No en todo, no es una crítica general, no es nada más ahorita hacia esto. Entonces, muy pocas personas que se formaron en la medicina, tanto humana como veterinaria, tienen un conocimiento muy sólido sobre evolución, sobre zoología, sobre ecología, ¿no? Y las respuestas inmunes, que incluyen de manera inespecífica la fiebre, tienen esa necesidad de tener ese conocimiento para entenderlo. Es decir, si una persona no sabe que hace 500 millones de años aparece el mecanismo que permite la fiebre, 500 millones de años, a ver, imagínate, ¿no? Es una locura. Se me acaban los números. Sí, si no saben eso, no tienen manera de entender, caray, entonces esto que surge en estos grupos animales y que se va haciendo más y más complejo, ha sido seleccionado a favor. La selección natural ha operado para que la fiebre sea un mecanismo que sigue estando. No es algo negativo. Si fuera algo negativo, como respuesta, digamos, hubiera habido selección en contra. No, y hace 500 millones de años no había paracetamol, entonces te aguantabas con la fiebre. Exacto. Y aquí estamos, la especie humana, claro, ¿no? O sea, que no nos fue tan mal. Claro, entonces lo que estoy diciendo no es un ataque hacia los medicamentos, no es eso, claro es no. Hablar, la fiebre tiene un motivo de ser, ¿no? La fiebre desregulada, hay que hacer algo al respecto, pero en la mayor parte de los casos, la mayor parte de los individuos que están en otros aspectos sanos, obviamente no en ese momento que están teniendo fiebre, porque están teniendo un problema, ¿no? Se va a regular solo. La fiebre va a ayudar a contrarrestar ese problema que tienen. ¿Qué pasa en el cuerpo de mi hijo, de mi hija, si le dejo que tenga 38 de fiebre y no le doy nada para bajar? No, nada, o sea, es evidente que va a sentir, él físicamente, él o ella, van a tener dolor, todos lo hemos sentido, el dolor típico de tengo fiebre, te duelen los huesos, te duelen los músculos, te duele la cabeza, ¿no? Eso es normal, es una respuesta que se está dando porque la fiebre va a la par de la inflamación, ¿no? Se están regulando una a la otra. Entonces es normal, es una respuesta de, en ese momento no estás bien, ¿no? Hay un problema. Pero eso, si tú lo dejas con un niño que en cualquier otro aspecto está sano, 38 grados, se va a resolver. No duran mucho tiempo esas fiebres, pero nos han enseñado mucho a tener este pánico de... Es pánico. El momento que veo es más destemplanza, como decían las mamás, ¿no? 37.5, ya, mejoralita, ¿no? Porque aparte es como si fueran las calificaciones, ¿no? Sí, 7.5 claro. Sube a 8, ¿no? 7.5 es 7.5. O sea, sí, no sube a 40 en este caso, ¿no? Claro. Claro, y no, en la mayor parte de los casos, ¿no? Yo invito a que, si ahorita nos escuchan pediatras, médicos que están diciendo qué horror, que busquen información, artículos científicos sobre el tema. Hay muchos y te puedo pasar, Amelia, con mucho gusto para que los tengas y los conozcas, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por sus llamadas. Sí, tenemos preguntas del auditorio. La señora Patti pregunta, ¿por qué algunas personas tienen fiebre más alta que otras ante la misma infección? Excelente pregunta. Mi respuesta primera sería porque no somos ecuaciones matemáticas, ¿no? Es decir, somos diferentes. Claro, no tenemos la misma alimentación, la misma edad, la misma fisiología, no estamos en el mismo momento en nuestro ciclo si somos mujeres, por ejemplo. Hay muchísimos factores que están interviniendo. Y luego no es lo mismo, aunque digas, pero es que esta persona tiene influenza y esta también. Sí, pero ¿cuántos virus estás produciendo? ¿Cuántas células tuyas estuvieron infectadas? ¿Hace cuánto, exactamente cuándo se dio esa infección? 2 días no es lo mismo que 3 días cuando estás hablando aunque de sean virus. hermanos los que estén contagiados. Claro, digo, comparto yo el 50% de información genética con mi hermana, no el 100%. Sí. Pero además nuestros hábitos de vida son muy diferentes, ¿no? Entonces, excelente pregunta y la respuesta es porque todos los individuos variamos en nuestra propia fisiología, en lo que comemos, en aquello a lo que estamos expuestos, ¿no? Marilu Ochoa te pregunta que si solamente por causa de infecciones da temperatura, bueno, sube la temperatura, o que si hay otras causas donde la temperatura haga esta función. También es una excelente pregunta. Y de Tenemos hecho un público maravilloso. Sí, de hecho, sí, inteligente. es que eso es justo la razón por la que me gusta dar una materia optativa que doy, que es inmunología ecológica, porque trata justo sobre eso, ¿no? Y la respuesta es no es solo por infección, ¿no? Una inflamación, por ejemplo, vamos a pensar que alguien se lastima, se golpea, ¿no? Y se inflama, todos lo hemos tenido. Te pegas en el dedo con el martillo y se te pone así, ¿no?
Y eso tiene calor local, ¿no? O sea, es uno de los signos cardinales, le llaman, de la inflamación, calor, y duele. Ese calor lo podríamos ver como una mini fiebre, no está involucrando directamente el sistema nervioso central, pero lo que nos dice es, durante la inflamación hay fiebre, ¿no? Hay una producción de calor. Eso a nivel sistémico puede pasar sin que haya una infección. Claro. Un estado de inflamación sistémico puede generar fiebre, pero también estrés. El estrés está súper ligado con la misma cascada que produce fiebre. Y piensen ustedes, ¿alguna vez han estado estresados, pero realmente estresados, ¿no? Por algo, y notan que su cuerpo está un poco más caliente? Si se tomaran la temperatura, seguramente estarían en 37.3, 37.4. No es una fiebre galopante, pero sí hay ese incremento. Entonces nuestra temperatura, si recordamos que está controlado a nivel del sistema nervioso central, claro que hay otros efectos, otros factores que impactan a nivel del sistema nervioso central que también lo pueden provocar. Cuando lloras mucho también siento que ¿Cuando sube lloras? Cuando lloras siento que pueda subir la temperatura. No lo sé, fíjate, eso nunca lo he ni visto, o sea, notado en mí ni leído al respecto, pero si ese llorar está acoplado con estrés. Claro, con emoción, con tristeza, puede ser. Podría ser. Los síntomas de la temperatura por estrés ¿pueden ser los mismos que por infección? No, ¿Te duelen igual huesos y demás? No, porque sería improbable que fuera una fiebre alta, ¿no? Entre más alta es esa fiebre, más puede haber esta sensación de dolor muscular, de dolor de huesos, etcétera, ¿no? Entonces, no sería lo mismo para nada, porque además cuando tienes una infección, tienes la infección, no solo es la fiebre solita, digamos, ¿no? O sea, estás cursando con esa bacteria, ese virus que te está ocasionando un problema. Tenemos muchas preguntas, qué bueno. Preguntan, ¿cuándo es mejor bajar la fiebre con medicamentos? Es una pregunta difícil para mí de responder porque no quiero yo meterme en el ámbito de la medicina humana, claro. ¿No? Yo soy médico veterinario, así que lo voy a responder como si me estuvieran preguntando sobre perros, ¿no? Sí. ¿Qué hacer si el perro está teniendo esa fiebre? Yo diría, es importante estar vigilando, ¿no? Mantener una buena hidratación de ese cachorro, mantener una buena alimentación si es que quiere comer. A veces la respuesta al estar enfermo es no quiero comer y también es bueno respetarlo hasta cierto punto, ¿no? Y estarle simplemente monitoreando la temperatura cada 2-3 horas, ver cómo va, y lo más probable es que solito se regule. Si seguimos viendo que sube y no hay como ese llegar a un plató, ¿no? Donde se establece, ahí probablemente hay algo que no está permitiendo que se regule, ¿no? Carmen Mandujano va de la mano con la pregunta anterior. ¿Hasta qué punto tomar en cuenta los grados de un termómetro que pueda ser normal y hasta qué punto puede ser peligroso tener fiebre? Es que nos veniste a sacudir el tapete. Lo siento. Sí, no, qué bueno, pero el pánico a la fiebre y de repente nos dices, no, déjala. Claro. Bueno, el pánico a la fiebre, recordar que es un fenómeno natural que ha sido seleccionado a favor por 500 millones de años. Solo que recuerden eso. Sí. ¿No? ¿Qué tanto estamos fijando en que subió un gradito en punto 1, punto 2, ¿no? De nuevo, el número no es el asunto, no es tiene 37.4 y entonces si tenía 37.3 hace un segundo ya me estreso, no es así, ¿no? Es sin entrar en pánico, porque hay que recordar que es una respuesta normal y en que la mayor parte de la gente va a ser regulado de manera natural, es simplemente estar monitoreando y darle ese cuidado. De nuevo hablo aquí como si fueran cachorros, ¿no? A los cachorros dándoles suficiente hidratación y pues cada par de horas revisar la temperatura, pero casi en todos los casos va a llegar a una regulación normal, ¿no? Karina, si alguien quiere aprender de todos estos temas, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, soy de la vieja escuela, yo diría leyendo, ¿no? Hay mucha información al respecto, sí. Mucha información al respecto, pero va más allá de la inmunología como la solemos ver en la medicina, ¿no? La inmunología en medicina se ve como algo como muy bélico, ¿no? Como las respuestas en contra y todo es muy bélico. Y en realidad la inmunología abarca muchas más cosas, incluyendo la fiebre, que es una respuesta no específica, y que casi en todos los casos se regulan solos, ¿no? Así que leyendo y si quieren, pues tomen como optativa mi materia. ¿Podemos dar tu contacto? Karina.acevedo.whitehouse@uaq.mx. Exacto. Doctora Karina Acevedo, de verdad un placer enorme tenerte aquí en el programa y seguramente tendrás muchos temas para que se nos siga moviendo el tapete, ni modo, y para aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, ¿saben ustedes qué es la panleucopenia felina? Yo no.
de gatos, me imagino, pero las demás no. David Cerezo, él sí sabe y nos viene a platicar de este tema. Suena curioso, pero por suerte tenemos aquí a un experto para que nos platique. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Sí, mira, la panleucopenia felina es una enfermedad viral producida por un virus de la familia Parvoviridae, que afecta a gatos principalmente, y su principal afección va a ser a nivel del sistema gastrointestinal. ¿Cómo puedo saber yo si mi gato tiene panleucopenia? Bueno, hay que diagnosticar. Podemos hacer diagnósticos presuntivos a través de la historia clínica, a través de la revisión, y los diagnósticos definitivos se hacen a través del laboratorio. Para poder diagnosticar, obviamente hay que acudir con el médico veterinario, dándole nosotros toda la información de la historia clínica que nos permita llegar a un punto donde podamos ya diferenciar y decir que sí es la enfermedad o no. ¿Qué sucede aquí? Que puede haber diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. En este caso, pues, el experto en medicina veterinaria será quien nos dé la pauta, ¿no? Si yo tengo un gatito en mi casa y paso tiempo con él, ¿qué comportamientos podría yo notar para saber que podría tener una afección, incluyendo la panleucopenia? Bueno, como toda enfermedad, va a haber situaciones de fiebre o depresión, deshidratación, anorexia. Entonces eso a mí me va a poner un foco amarillo, decir, oye, mi gato no es tan normal, ¿qué hago, no? Tenemos que saber que esta enfermedad le va a dar principalmente a gatos jóvenes, entre 2 y 4 meses de edad. Gatos que estén inmunocomprometidos, gatos que no estén vacunados, gatos que hayan sido a lo mejor rescatados de la calle, que se hayan encontrado en alguna situación adversa de vida, situaciones de refugios, por ejemplo, también, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que hacer es, en el momento que tengamos un cachorro, obviamente llevarlo al veterinario, vacunar, desparasitar y dar una muy buena alimentación. Panleucopenia suena a glóbulos blancos, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona con esto en los gatos? El virus va a afectar principalmente a las células que mayormente se reproducen o se multiplican. En este caso estamos hablando de glóbulos blancos, glóbulos rojos, también las células del intestino y las células de la médula ósea, que es donde se producen glóbulos blancos o glóbulos rojos. Entonces va a haber una leucopenia, que es una baja de los glóbulos blancos, y obviamente eso va a permitir que haya infecciones secundarias. Entonces ya no nada más nuestro gatito está enfermo de panleucopenia, sino que pudiera tener otros procesos infecciosos secundarios, bacterianos, virales, parasitarios, etcétera, ¿no? Y como decías, que ya son gatos inmunocomprometidos, ¿no? Que seguramente todo el entorno que están teniendo fisiológico ya no es el óptimo. Sí, aquí hay un punto importante dentro de la salud del animal, ¿no? Incluso hasta del ser humano. Hay 4 factores importantes. Está la propia genética del animal, está la parte del medio ambiente donde se desarrolla el animal, está la parte del dueño, porque va a depender el animal del dueño en un 99% casi, y está la parte del médico veterinario. Entonces imagínate que es un soporte de 4 patas, entonces las 4 patitas deben estar bien firmes para que pueda haber una salud estable, una salud integral. No, es bien importante esto. ¿Cuál sería el tratamiento si tu gatito ya no solamente tiene este virus, sino que está débil, inmunocomprometido y con todos estos factores? Mira, tratamientos sí hay se pueden utilizar retrovirales, se pueden utilizar inmunoestimulantes, se pueden utilizar medicamentos que van a favorecer, pero la desventaja que tenemos es que el virus es muy agresivo. Entonces van a ocurrir o va a desencadenar varios procesos inflamatorios, como te mencionaba hace un momento, y el detalle más importante aquí es que tiene un 50 a 80% de mortalidad. Entonces, una vez diagnosticado, es poco probable que pueda sobrevivir. Por eso es importante la prevención a través de la vacunación, de la buena nutrición, de un ambiente favorable o un microclima en el área del gato.
Me imagino que con los gatitos rescatados pues es complejo porque pues ya vivieron, o sea, ya tuvieron una mala alimentación, ya estuvieron seguramente en situaciones complicadas, pero tal vez se puede prevenir si yo tengo una gatita embarazada o si yo voy a estar a cargo de gatitos desde temprana edad, ¿no? Sí, porque, bueno, obviamente que el tema de los gatos callejeros o semicallejeros va de la mano con la situación de la esterilización, ¿no? Para evitar que haya este tipo de situaciones, ¿no? Pero si tenemos una gata que pudiera estar positiva a panleucopenia, puede haber una transmisión transplacentaria. Entonces los cachorros pueden nacer con la enfermedad y pueden no presentar en ningún momento ninguna sintomatología hasta que haya un momento de estrés en el animal que le permita que se manifieste toda la signología y sintomatología. Entonces es importante que los animales rescatados, los refugios o los lugares donde están ahí, tengan buenas prácticas de bioseguridad. Muy, muy importante. ¿Qué alimento o qué tipo de alimento es bueno para evitar que los gatitos tengan estos signos de estrés y ojalá que no se les manifieste este virus? Bueno, hablar de alimentación y nutrición en gatos es muy extenso, es totalmente diferente a los perros, pero aquí es importante recalcar que los gatos son animales carnívoros estrictos, entonces necesitan proteína de origen animal, res, cerdo, pollo, pescado, codorniz, conejo, etcétera, ¿no? Obviamente que a través de la parte de la industrialización, pues es más cómodo para nosotros poder darles un puño de croquetas a los gatos, y esto va a favorecer la comodidad para nosotros y al gato también, entre comillas, pero tenemos que recordar que el gato necesita estrictamente comer carne o croquetas con muy buena proteína y baja cantidad de carbohidratos, alrededor de un 10 a 15% de carbohidratos en la croqueta y lo demás que sea proteína. ¿Es adecuado suplementarlos tú con carne además de sus croquetas? Sí. ¿Cómo tendrías que hacerlo? ¿Se cocina, no se cocina? ¿Qué tipo de carne hay que darles? Le puedes dar carne cocida, carne preparada sin condimentos, un poquita sal tal vez, o le puedes dar la carne cruda, y la carne cruda se la vas a dar desinfectada, tal vez con un poco de vinagre, se desinfecta, se enjuaga y se le da al animalito, ¿no? Aquí hay un tema bien interesante con esta pregunta porque muchas personas se preocupan cuando les dices que les puedes dar carne cruda. ¿Por qué? Porque la salmonela o situaciones que pudiera haber, ¿no? Y pueden existir, pero eso va a depender de la inocuidad que nosotros busquemos o demos en el animal. Entonces, si nos damos cuenta, el animal anda en el piso, el animal se lame el cuerpo, se lame el pene, la vulva, la vagina, el ano, etcétera, y aparte va al arenero, defeca, orina, tapa su excremento, su orina y después se anda peinando, ¿no? Entonces, y después lo ando trayendo, me ando preocupando por una situación que puedo prevenir mediante buenas prácticas sanitarias, pero lo importante en este caso es la nutrición que se va a reflejar en una elevación del sistema inmunológico. Es muy, muy, muy complejo, la verdad, el tema inmunológico, porque tiene que ver con muchos factores, incluso el estrés va a detonar situaciones que van a predisponer a enfermedades. ¿Y cómo evito el estrés en un gato? Porque a una persona pues le dices, relájate. No te estreses. Al gato la clave está en que no lo molestes, ¿ok? El gato puede vivir en un microambiente, en una casa, es su mundo. Entonces, si tú vas y lo quieres agarrar y lo quieres manipular y lo quieres mover, al gato lo vas a estresar y el gato no se va a sentir cómodo. Entonces, lo que necesitas es darle su espacio. Aquí tenemos que comprender la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, de todo lo que implica esta parte del gato en su desarrollo microambiental, por así decirlo, ¿no? Porque el gato puede vivir en una casa, puede vivir en un rancho, en una comunidad, puede ser un gato callejero, semicallejero, pero al final del día lo que necesita es su propio entorno, porque hay que recordar que es un animal cazador y necesita estar acechando y necesita estar escondiéndose y necesita estar viendo. No necesita un plato lleno de croquetas, sí necesita mucha agua, necesita lugares donde esconderse, donde refugiarse también,
Pero te digo, es un contexto un poco complejo que abarca muchas cosas. Y darte también la oportunidad de conocer a tu gato, ¿no? Mi mejor amiga tiene gatos, igual yo también digo, es que tienen que tener su espacio, tú no tocas un gato, el gato te toca a ti y esos gatitos llegan y se te embarran, sí, ¿no? Y entonces ahí ya sabes que lo puedes acariciar, pero sí he visto muchos que o los cargan como tratando de que sean como perritos o juegan rudo y luego escuchas el... Exacto. ¿no? Todos esos son estímulos que al gato lo predisponen a una situación reactiva y obviamente la reacción va a generar estrés. Y como bien mencionas, ¿no? El gato entre menos lo molestes va a vivir más feliz, más tranquilo. Aquí hablar de gatos es hablar de estrés realmente, ¿no? Porque hemos convertido animales domésticos y hemos cambiado todo su contexto, desde la parte alimentaria hasta el contexto ambiental. Entonces, les digo, el gato a veces es más feliz en la calle, como gato callejero, que en una casa, porque en una casa a veces no le damos todo este enriquecimiento ambiental. Y nada más como factor importante aquí, los gatos son animales gregarios que viven en grupo, pero cada uno tiene su espacio. Si tú observas los gatos de tu amiga que comentas, si un gato tiene ya su silla y va otro gato y se pone ahí, va y le dice, oye, quítate, ese es mi lugar, es mi espacio. Entonces, todo esto hay que visualizar y hay que observar. Y en cuanto a la hidratación, ¿es suficiente con que haya un botecito de agua disponible o cómo fomentas que esté hidratado tu gato? A los gatos les gusta el agua en movimiento, ¿ok? Entonces es importante ponerles agua en fuentecitas y si tienes un gato, ponerle 2 o 3 bebederos porque necesitan tomar o consumir bastantes líquidos. Normalmente el gato o el felino debería consumir esos líquidos a partir del alimento sólido que es la carne, una carne fresca, una carne jugosa, ahí consume líquidos, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos alimento seco, que van a ser croquetas en un lado, y ponemos ahí junto el agua, el gato va a llegar a tomar agua, entre comillas, pero dicen, hay croquetas, mejor como, y ya no consume agua. Por eso hoy en día más del 70% de los gatos tienen problemas renales, problemas urinarios, por consumir alimentos secos, que vienen siendo croquetas, con muchos carbohidratos y aparte bajo consumo de líquidos, ¿no? Y obviamente todo este enfoque nutricional también va a desarrollar o desencadenar situaciones de enfermedades que vienen siendo panleucopenia, sida felino, leucemia, rinotraqueitis, calicivirus, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos cuidando el contexto completo o integral del gato porque va a depender de nosotros. Claro, y qué importante. Nunca había pensado que vital es darles carne, porque tienes razón, tiene un montón de líquido. Comer carne cruda, que sería lo que comerían en vida silvestre, ¿no? Así como cazan algo y la misma sangre pues hidrata. Si van a un zoológico, a un UMA, los grandes felinos que están ahí, pumas, jaguares, lo que esté, no les dan croquetas. Tratan de estar al mismo nivel en el consumo de alimento. Obviamente ya no van a cazar, pero les van a estar dando proteína de origen animal, res, cerdo, pollo, etcétera, sí, ¿no? Lo mismo con nuestros felinos en casa. Sí, es bien importante darnos cuenta de esto porque como dices, pues ellos dependen de nosotros y las decisiones que nosotros tomemos en casa son las que van a determinar la vida de estos organismos. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien quiere llevar a su gatito o perro a una consulta, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, les doy mi número de WhatsApp, es 44 23 22 25 80 y en las redes sociales nos encuentran como DR Cerezo. Doctor Cerezo, estoy a sus órdenes, con gusto de atenderlos. David Cerezo, muchísimas gracias, agradecemos que estés aquí. Y ustedes no se vayan, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con el masaje. Estamos de vuelta. Conocí a Carlos Cervantes, él es terapeuta holístico, la semana pasada y le dije, por favor, tienes que ir al programa para que la gente vea lo que haces porque no lo puedo yo explicar. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Amelia. Buenos días. Pues, ¿qué es lo que haces? Porque lo hago. Decía, es masaje, no es masaje, es caliente, sí es caliente, pero con un poco de masaje, pero energías, pero no supe explicarlo. Fíjate que hace 5 años me dio a mí el COVID. Ajá. Estaba trabajando en X
spa. Entonces, pues fueron 40 días encerrado. Entonces fue ahí cuando, no sé qué pasó, empecé a estudiar y saqué una técnica que es mía. Esa técnica, pues metí todo, ahora sí como en la licuadora, ¿no? Metí todas las terapias. Lo que habías aprendido de terapia. Exacto, y resultó algo padrísimo que pues a la gente le ha gustado y que realmente para mí ha funcionado bastante, y tanto emocionalmente, con las emociones que se cae ahorita la gente, y creo que se despierta y ayudamos a quitar esas emociones, ese peso que está. A través del contacto. Exactamente. Y de calor. Exactamente. Ok, ¿qué le vas a hacer, Ana? Ana es nuestra modelo el día de hoy. Hola. Estoy muy lista. Masaje descontracturante le vas Vamos a hacer. a dar un masaje descontracturante, pero primero tenemos que preparar a nuestro paciente, porque muchas veces si yo llego, Ana ahorita tiene contracturas en la espalda muy fuertes, si llego yo directamente, pues se va. De hecho, ahorita durante el corte ya le estuviste ahí poniendo la mano. Exactamente, como algo. preparar, exactamente. Sí. Entonces ahorita vamos a ponerle una ventosa de fuego para que esas contracturas que tenga se suavicen, y también esta terapia, el calorcito, la absorbe la columna y va al sistema nervioso. Okay. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Es una especie de ventosas, como las como ventosas, exactamente. ¿Sí? Es una ventosa que yo le bauticé como ventosa de dragón. Ventosa de dragón, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Vamos. Agua sana, no te vamos a quemar. No se nos va a incendiar, ¿verdad? No, para nada. No, es una delicia. Tú aguantas. Para nada. Vean nada más qué cosa más hermosa. Yo creo que ese contacto físico que necesitamos, el que te toquen, bueno, lo hemos visto en muchas culturas, los japoneses que son poco afectuosos, sí, y se tocan poco, son, bueno, pues los meros de los masajes, porque siempre tenemos esa necesidad. ¿Ahí qué estás poniendo? Ana, para mis amigos de radio, Ana está acostada boca abajo, le pusieron una toalla, luego una toalla más pequeña. ¿Le pusiste qué, alcohol? Alcohol directamente, ¿alcohol? Amelia, para esta ventosa. Sí. Y yo como terapeuta voy a controlar este fuego. Sí. Y le voy a decir algunas palabras para que ella, este fuego es sanador. Sí. ¿Sí? ¿Iniciamos? No se ve muy bien. No se ve, pero a lo largo del alcohol del caminito. Ah, exactamente. Y Ana tiene que decir hasta dónde lo aguanta. Exactamente. Ana, tú me vas a decir hasta dónde lo puedes aguantar. ¿Sí? ¿Todo bien, Ana? Sí, apenas se siente. Bueno, okay. Lo que vas a hacer, Ana, es inhalar y exhalar cuando ya sientes el calor. Cuando sientes el calor, vas a inhalar ese fuego, ese calor, y a la hora de exhalar lo vas a llevar a tu cuerpo a donde te duela, no sé, las rodillas, los pies, la zona lumbar, que no pienses que te está quemando. Es un si calor no le doliera nada, que creo que no le duele nada, ¿a dónde lo lleva? Lo puede llevar ahora sí a su sistema nervioso o al sistema aquí que ya se pagó. Ajá. A los hombros, okay. Es donde se concentra. ¿Dónde sientes tú que más, está contracturada? Exactamente. Entonces, pues una vez que se apaga esta ventosa o esta ventosa de dragón, le quitas esta toalla. Y si vemos, Amelia, no hay nada de de que deja huellas. No, claro que no. ¿Cómo te sientes, Ana? Súper bien. ¿Cómo la sentiste esta bien, ventosa? Bien, se siente rico, calientito. Calientito, rico, sí, con este clima además más rico. ¿Por qué tiene como grasita? ¿Es la ventosa o le habías puesto algo? Es ¿cómo se llama? ¿Aceite? Es la misma, lo que se queda del alcohol. Ah, ok. Y la absorbe la columna. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar nuestro aceite. Recomendación, bueno, yo uso mucho lo que es el aceite de coco puro. Ajá. Porque nutre la piel. Hay aceites muy, que tienen mucha densidad, pero el de coco es el que, te gusta usar. Exactamente. Mientras tú estás aplicándole este masaje, ¿tú estás pensando en algo? Sí, en sanación. En sanación. En sanación, que me meto prácticamente a lo que piensa ella, y empiezo a suavizar, a quitar el dolor, porque siempre vivimos con el dolor. Mira, por ejemplo. ¿Se ha vuelto costumbre que nos duela algo, sobre todo a cierta edad o a ciertas personas?
Porque ¿cómo estás? Pues como siempre, con dolor de cabeza. Pues no es normal que No te es duela normal. la cabeza. Vivimos. Como siempre, con colitis. No es normal que tengas colitis. Ya hemos normalizado mucho los dolores. No sé si es una cuestión de edad o de los tiempos que estamos viviendo o del estrés, pero esto se Es siente normal. delicioso. Amigos de radio, está esparciendo el aceite de coco por toda la espalda de Ana. ¿Cómo la sientes? Pero él está concentrado, o sea, no es algo mecánico así que le haces, no, él está en lo que está, concentrado en la energía. Vean, esta técnica, amigos de tele que sí lo están viendo, pero a los de radio le pones una toalla en la cabeza. Ana está boca abajo, sigue boca abajo. Le pone una toalla en la cabeza, desde la nuca hasta arriba. Le da algunas instrucciones a Ana, que respire, que suelte. Y está descontracturando la parte de los hombros, casi llegando al cuello, que es donde más se atora, no sé si es el estrés, la energía, el susto, etcétera, pero ahí es donde se complica este asunto. Me están pidiendo tu teléfono, Carlos, con mucho gusto. Apúntenlo, 442-351-9787. Ahí está el teléfono, sí. 442-351-9787. ¿Para quién recomiendas esta terapia? Porque como les digo, no es un simple masaje. Pues para todo el mundo. Para todos. Me tocó después del COVID atender a niños de 6 años contracturados demasiado por el teléfono. Los hijos del COVID. Ah, por el teléfono, sí, claro, estuvieron todo el día. Y a la fecha, ¿eh? Todos los años o los meses que estuvieron a encerrados. La fecha. Sí. Y les descontracturas la parte donde tú sientes dónde está la bolita, el tendón. ¿Quieres tocar? Quiero tocar. Perfecto. Entre para acá. A ver, la clase. Con el dedo. Tu pulgar. Con el pulgar. Vas a hacer esto. No vas a tocar nunca la columna. No. Y ¿A el los omóplato, lados de la columna? Más bien en medio del omóplato y Ajá. columna. Esta ¿Ahí? parte aquí. Exactamente. ¿Esta soy yo, mi niña? Sí. Cualquier Fuerte. queja a la dirección. ¿Sí sientes? Es que se siente como topecitos. Exactamente. Como Esas son esos las topes que nos contracturas. ponen en las calles así de taca, Ajá. taca, 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 así se siente. Exactamente. A ver. De este lado. Está más contracturada acá. Exactamente. Porque ella trabaja más de este lado derecho. No es así. Oye, está interesante esto de aplicar y de tocar. Imagínense un masaje hasta en pareja se antoja, ¿no? Que puedas ver cómo está tu pareja, sentir dónde tiene la contractura. Y si no tienen pareja o no tienen idea de cómo se da un masaje, pues mejor que vayan a verte. Mira, aquí está con todo el brazo dando el masaje. ¿Esa qué es? ¿Una técnica medio oriental? Como oriental, exactamente. Es un masaje, lo que estoy haciendo es el masaje sueco, que estoy utilizando. Todo el antebrazo. Exactamente. Y luego con el codo. Inhala. Suelta. ¡Ay, qué rico! Suelta. Creo que Ana no va a poder terminar el programa porque ya empezó a roncar. Adiós desde aquí. ¿Rico, Ana? Esto es súper, súper rico. Sí, Y sí, sí la siento verdad. como las bolitas de la contractura Sí, y siento exactamente. rico que las aplasten. Pero ahí estás queriendo hacer doctorado y que vamos a seguir estudiando. Y bueno, niña estudiosa, ahí están las contracturas. Pero qué bueno que lo haga. Pero de verdad yo creo que es un... ¡Ay! Le Mira. estás... ¿Qué es el Mira. omóplato? Esto. El omóplato. Ajá. Y destensar toda esta parte del omóplato. Y si te has fijado, Mela, que yo no he tocado nada lo que es la columna. No. Mira. Es esto. No, ¿Sí? es que la columna no se debe de No, tocar. para Cuando nada. me recomendaron contigo, lo primero que le dije es, pero no me van a tronar la cabeza, ¿verdad? O el cuello, no sé qué. No, es que qué cosa. De verdad que a mí una sola vez me tronaron el cuello. Yo pensé que me habían arrancado la cabeza, porque entre el ruido y el dolor dije, nunca más en mi vida. Aquí se cuida, ¿esta técnica qué es? Esta es destensionar todo esto. Te invito Sí. a que hagas esta parte de aquí. Es medio suave. Sí. A la hora que llegues a la muñeca, Le aprieto más. vas a trabajar con el peso de tu cuerpo. Ok. Y vas a sentir luego que también hay nuditos ahí en lo que es la parte de la muñeca.
O sea, dejas caer. Todo el peso. Ahí. ¡Ay, aquí hay nuditos! Ahí está. Ana, tienes nuditos antes de llegar a la muñeca. Por escalar. Por escalar. Sí. Claro, porque Por el esta niña celular, es muy deportista, entonces escala cerros, aquí el peso. Exactamente. Es que mira, ¿Sí? yo decía, ¿cómo aplican tanta fuerza? Ahí voy con mi cuerpo, que mira que pesa, entonces. Y ojo, fíjate, y esa tensión la podemos traer desde el talón de Sí. Aquiles, recorrer toda la parte de Ana hasta acá y sacarlo por acá. Ahorita trabajaste únicamente de la cintura hacia arriba. Exactamente. En las piernas también haces como Sí. una magia con, ¿cómo se llamó? El masaje. El deportivo. No, uno muy ligerito que nomás tocabas así. Lo que es el masaje linfático. El Toda la que es la linfático, linfa. que yo decía, pues nomás le está haciendo así, pero si vieran qué bien se siente uno nomás Sí. Tocando como ligeramente. Ligeramente, porque yo estoy ayudando a la linfa, a sacar la linfa y depositarla. ¿Qué es la linfa? Cuéntame, La linfa. porque esa no la conozco. Ese es el sistema de donde como que la basurita de todo nuestro sistema sanguíneo y todo eso se contamina en la sangre. Pero el linfático, el masaje linfático es muy bueno, es antes y después de una operación. Porque yo le estoy ayudando, Sí, he te escuchado repito, mucho eso. te estoy ayudando todo lo que es toxinas y linfas a sacarla. Ok. Para que el día de mañana en la operación no se afecte más a tu cuerpo. Sí he escuchado que antes de una cirugía siempre se recomienda el linfático y después también. Exactamente. Pero también, ahorita que dijiste el deportivo, ¿ese cuál es para los...? Para las personas que estén ¿Deportistas? corriendo, por ejemplo como Ana, es descargar toda lo que es la masa, la tensión que traen las piernas, los senderistas, o sea, todo ese tipo de personas que hacen el gimnasio, es son mi esa admiración. descarga. Es una descarga que lo recomiendo a los deportistas que cada mes se hagan una descarga porque todos esos músculos se van teniendo así como estáticos y tenemos que sacarlos. ¿Por qué mejora la emoción del paciente con este tipo de terapia que tú das? ¿Qué tiene que ver la emoción con el masaje? Ok, aquí hay muchas cosas que a veces yo también no me entiendo en el sentido ¿No puedes de explicarte? llegar, porque me conecto yo con la persona. Esa parte de aquí es conexión para mí y haz de cuenta que tú me dices, veo tu vida como en película, para mí. Entonces empiezo yo a ver cosas, cómo te sientes emocionalmente, qué es lo que traes. Hay mucha gente que se encapsula y no te deja, no te deja. Aquí no entra nadie. Exactamente. Hay otra gente que sí que te dice, ayúdame, quiero ayuda. Sin abrir la boca. Exactamente. Esto es como un intercambio de energías. Exactamente. Carlos, qué padre, de verdad te felicito porque creo que estás Gracias. haciendo un gran trabajo y creo que muchas personas pues están necesitando no solo del apapacho, porque yo te decía que yo en mis mensualidad, cuando hago mis gastos, tengo un masaje al mes sí o sí, porque para mí el apapacho es importantísimo, pero lo tuyo no es masaje, es una conexión especial con esa parte de las emociones. Salí haciéndome una bola de preguntas, dura 50 minutos más o menos. Más o menos, sí. Esta terapia, y bueno, pues ahí está, muy recomendable para todos los que quieran ponerse en contacto. Ahí está apareciendo un teléfono en sus pantallas, 442-159-0772. Ahí para hacer citas. También hacer citas y el otro teléfono es que tenemos dos. Sí, también 442-351-9787. Repito los teléfonos: 442-159-0772 y 442-351-9787. Carlos Cervantes, terapeuta holístico. Muchísimas gracias, te agradecemos muchas mucho. gracias por invitarme y pues ahora sí, Gracias. Ana ya me imagino que se durmió. Gracias, ahorita la vamos a llevar así cargadita. Gracias, corazón. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.